Lo tengo a Pedro Rosenblatt, sí, el cadete, en el móvil, con Penélope Canónico. ¿Cómo le va, Canónico? Cadete, ¿cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Hola Esteban, muy bien, así es. Estamos acá para hablar de coyuntura política. Sí, claro. Yo le quiero preguntar, a raíz de acá, ¿no? De las próximas, las PASO, ¿qué descripción haces de la realidad actual? Bueno, me parece que estamos enfrentando un escenario que está abierto, un escenario de mucha incertidumbre, faltan menos de 20 días para las PASO y estamos todos y todas a la expectativa de que el Frente de Todos pueda hacer una buena elección para ponerle fin a este gobierno que está hipotecando el futuro de todos los argentinos y las argentinas. Pedro, ¿cómo te va? El pelado te saluda. Gracias por atendernos. Te digo cadete, no te jodes. Hola, ¿qué ¿no? tal, Esteban? ¿Cómo andás? No te jodes. Tanto tiempo. No te jodes por si te digo favor. cadete. Bueno, bárbaro, ¿viste? No me jode para nada. ¿Viste? Estamos discutiendo el video de Alberto adentro del bar. Para nada. ¿Lo viste? Ajá. Sí, ¿lo viste? Sí. ¿Qué te pareció? ¿Tuvo una actitud vi. violenta? ¿No fue violento? ¿Mintió? ¿No mintió? ¿Es oportunismo de gobierno? ¿Qué? Te escuchamos. Mira, probablemente lo sé que es un video viejo, que es de septiembre del 2018, cuando Alberto no era precandidato a presidente, cuando tenía una participación en la política, digamos, que estaba orientada desde otro lado, no más de casi un comentarista era en ese momento, porque estaba retirado ya de la campaña de Randazzo. No se escucha bien, o por lo menos yo no tuve la posibilidad de escuchar qué es lo que le dice el hombre. Entiendo que Alberto estaba cenando con su compañera, con su mujer, o estaba tomando algo sentado en una mesa, y que alguien se le acerca y lo empieza a agredir, y supongo que él, que no era funcionario, que no era candidato, no quería naturalizar o aceptar que alguien lo agrediera públicamente, y tuvo esa reacción que seguramente hoy como candidato no la tendría. Pedro, ¿no? pero ahora mintió Sí. cuando le preguntaron sobre la situación. Él dijo que esta persona que estaba en una actitud, no sé, que estaba alcoholizado, lo había empujado y que había generado esta situación. Y en el video se ve otra cosa. Digo, ¿en qué contexto se da esto? Porque digo, una mentira hay que dejarla pasar. En este caso, digo, ¿nos puede llegar a mentir en otras cosas un candidato presidencial? Mire, la verdad que sí, de las mentiras que se dicen en este momento en la Argentina, la que más le preocupa es lo que dice Alberto respecto a un incidente que tuvo con alguien en un bar en septiembre del 2018. Me parece que le estamos cerrando un poco el vizcachazo y nos estamos concentrando en mentiras que no son las más importantes de cara al proceso electoral que estamos enfrentando, ¿no es cierto? Si de todas las mentiras que se dicen, la que más les afecta a ustedes es la que dijo Alberto respecto del altercado que tuvo con ese hombre, vamos a suponer que es mentira. Yo la verdad que no lo sé, en el video se ve otra cosa. No me parece que sea la discusión más importante que haya para dar a 20 días de las PASO si el hombre lo empujó a Alberto o si Alberto lo empujó al hombre. Tampoco se ve que le pega patadas en el piso, ¿no? Lo pechea de una manera violenta, seguramente algo que lamentablemente nos puede pasar a todos, ¿no? Y esto está bien que se condene, y Alberto me parece que es un candidato que se destaca por su capacidad de consenso. Es una persona tranquila, que se enfrenta a entrevistas punzantes y que sale por lo general aireoso. Seguramente no sea algo que yo destaque, grande, Alberto, fenómeno, cómo lo tiraste al otro. No me parece que esa sea la actitud, pero tampoco rasgarnos la vestidura porque lo insultaron en un bar. Es algo que nos puede pasar, ¿no? Sí, Pedro, hay campaña sucia, no hay duda de esto. Ahora, mi pregunta es, ¿quién juega más sucio? ¿El gobierno o la oposición en esta campaña? Mira, sin duda que lo hace el gobierno, no porque ellos sean peores que nosotros, sino porque tienen más herramientas. La verdad que yo no me quiero poner como un Bambi diciendo que somos víctimas de la campaña sucia del gobierno. El gobierno cuenta a su favor con un apoyo mediático pocas veces visto en la historia argentina, cuenta a su favor con el apoyo de los sectores más reaccionarios y conservadores del Poder Judicial, cuenta a su favor con el apoyo de los servicios de inteligencia y utiliza toda esa maquinaria para hacer campaña. Pocas veces en la historia argentina se ha visto un gobierno que subordine los poderes del Estado a la dinámica del espectáculo como lo hace el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Y eso me parece que es algo peligroso porque enfrentamos una elección muy importante, que algunos estamos a favor, otros estamos en contra de lo que puede ser el gobierno, de la oposición. Independientemente de eso, me parece que lo importante es discutir política y no centrarnos en la chicana y en la pelea estéril, ¿no? ¿Cómo te va, Pedro? Ernesto Adida te habla. Te quería hacer una pregunta simple. ¿Tenés miedo que haya fraude? Hola, Ernesto, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Tenés miedo que haya fraude? Mira, la verdad que no.
La verdad que no, porque me parece que en estas elecciones va a haber una fiscalización importante, por lo menos desde nuestra parte me parece que va a haber un llamamiento masivo a que la gente participe y forme parte del proceso electoral, me parece que es algo de lo cual tenemos que garantizar todos. Lo más lindo de la elección para mí es eso, es un momento hermoso en el cual todo el pueblo argentino, toda la sociedad dispone de su atención para lo mismo, que en este caso es decidir por el futuro de todos, y me parece que el sistema de la boleta en papel es difícil de hacer fraude con ese sistema. Afortunadamente votamos con el papel. Hay pocas cosas que funcionan bien en la Argentina siempre, desde el 83 hasta la fecha, y las elecciones son una de esas. El telegrama ¿no? después, el papelito dentro del sobre y el sobre dentro de la urna, y después se cuentan los votos. Viste que se carga eso y hay un telegrama, hay una empresa que va a hacer eso, que está cuestionada. Eso tampoco te despierta dudas. Eso sí me preocupa, porque ya lo hemos visto y como te decía hace un ratito, este es un gobierno que subordina los poderes del Estado a la dinámica del espectáculo. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, si tienen que cargar primero los votos de la Comuna 2 de Recoleta y de la Comuna 14 de Palermo para que parezca que están ganando por el 80% y a las 10 de la noche en prime time la gente prenda la tele y vea que Macri está ganando con el 60% de los votos, si lo tienen que hacer, lo van a hacer. Lo que yo digo es que al final en el césped se ven los pingos y los votos se van a tener que contar y vamos a tener que estar encima de ese recuento para garantizar que la voluntad del pueblo argentino sea respetada. En la elección de medio término hizo eso el gobierno, no sé si se acuerdan, que se resolvió después en los sótanos del Teatro Argentino. Exactamente, Dale. Yo me acuerdo cuando fueron las elecciones del 2017. Exactamente. Pedro... En el 2017 pasó eso, Cristina ganó las PASO y bueno, y cuando nos fuimos a dormir parecía que ganaba Esteban Bullrich. Claro. Sí, claro. Pedro, ahora esta campaña apunta a demonizar al otro, porque hay una hiperpolarización. ¿Vos cómo lo estás viendo esto? Porque parece que entre los dos candidatos están llevando entre el 80 y el 90% de los votos. Sí, me parece que es una campaña muy polarizada, que la ilusión que tenían algunas fuerzas políticas de construir una tercera vía está desvaneciéndose cada vez más. No me parece que haya igual grado de agresión desde ambos lados, ¿no? Por una cuestión elemental, que es que el gobierno no tiene absolutamente nada para ofrecer en materia electoral, digamos, porque la inmensa mayoría de las promesas que hicieron en la campaña del año 2015, una campaña muy buena que hizo el macrismo realmente, uno repasa ahora lo que fueron los spots, lo que fue el debate, lo que eran las intervenciones mediáticas de los candidatos y las candidatas del PRO, y fue una campaña muy buena realmente, pero fue muy buena porque prometieron muchas cosas que no cumplieron, algunas de ellas porque seguramente no pudieron, porque en el momento se enfrentaron con situaciones adversas, y otras porque mintieron, porque lo habíamos hablado, Esteban, la última vez que conversamos, no tenían la voluntad política ellos de eliminar el impuesto a la ganancia, no tenían la voluntad política de sostener el fútbol para todos, no tenían la voluntad política de defender el trabajo y el salario de los argentinos. Ellos tenían otra intención y vinieron a hacer otra cosa, y me parece que, habiendo visto los resultados de este modelo económico, que son malos, el gobierno no le queda más alternativa que hablar mal de nosotros. Lo único que tiene para ofrecer electoralmente es el efecto comparativo con nosotros, que somos una fuerza política que generamos rechazo en un sector importante de la sociedad, y el gobierno hace foco en eso. Pedro, ¿vos crees que debe haber debate entre presidentes o candidatos a presidentes y candidatos a vicepresidentes? Mira, me pasan las dos cosas. Por un lado te digo que sí, que me gustaría que suceda, que me parece que es algo que enriquece la democracia, que enriquece el debate político. Confío mucho en las capacidades de nuestro candidato Alberto Fernández para enfrentar ese debate. Y por el otro lado te digo que me acuerdo del debate del 2015, que creo que fue muy importante para que Macri ganara la elección, y que fue un debate plagado de mentiras, que Macri estaba muy coacheado, que tenía muy bien armado su discurso y que dijo cosas que sabía que no iban a suceder, y me parece que está bien que haya un debate, pero siempre respetando la verdad y que sean sinceros, ¿no? Y que ellos digan lo que van a hacer, porque eso fue algo muy dramático que pasó en el año 2015. Uno puede tener una propuesta electoral que encante o que no, o que le guste a más cantidad de gente o menos. Lo que no puede hacer es decir algo que va en contra de su propia ideología y sus propios intereses. Y este es un gobierno que cree que para sostener la economía hay que ajustar, y lo creen en lo más íntimo de sus conciencias, y mintieron en el año
2015. Y ahora me parece que un debate nos puede enfrentar a la misma situación. De todas formas, si tuviera que responder por sí o por no, te digo sí, me parece que estaría bien que haya un debate y que Alberto Fernández y Mauricio Macri interpongan sus ideas y sus proyectos de país y lo hagan de cara a toda la sociedad, que vamos a estar mirando eso. Sí, me preocupa esto, ¿no? Que mientan y que digan cualquier barbaridad y cualquier verdura, como sabemos que están preparados. Y otra cosa más, si me permitís, sí, claro. me gustaría que el debate se genere en un ámbito neutral, Sí. ¿no es cierto? Porque todos los que fueron organizadores del debate del 2015 hoy son funcionarios de Vidal, ¿no? Como es el caso de Fabián Pérez-Chotnik, que fue uno de los principales organizadores de ese debate, ni que hablar quienes fueron los moderadores, ¿no? Que son la inmensa mayoría periodistas que son más afines a la propuesta del macrismo que de la oposición, ¿no es Pedro, cierto? yo pago una entrada para ver Cristina Pichetto, pago una entrada. El debate de los vices, yo pago una entrada. A ver, Rosario Grimaldi, te quiero hacer una pregunta. Pedro, vos dale. recién hablabas de las promesas incumplidas. ¿Por qué crees que todavía hay tanta gente que igual lo quiere votar a Mauricio Macri? Bueno, por varios motivos. Uno importante es esto que te decía, y es que nosotros, en nuestra fuerza política, el peronismo, genera un rechazo importante en un sector grande de la sociedad. Esto pasó absolutamente siempre. Incluso, bueno, pienso en los votos que sacó Angelós, pienso en la elección que hizo López Murphy en el año 2003, o la propia elección que hizo Carlos Menem. Digamos, el antiperonismo es una fuerza en sí misma, ¿no? que tiene mucha representatividad y que tiene algún tipo de poder, independientemente de cómo le vaya en las elecciones. Segundo, por una cosa del efecto comparativo, y es que Macri se sostiene en el miedo, ¿no? El miedo a que vuelva el demonio, el fantasma populista. Creo que ellos, a través de los medios de comunicación principalmente, o de algunos, por ser justo, y de toda la maquinaria que ellos tienen para difundir su programa de gobierno, instalan el miedo, ¿no? El miedo y el odio. Y eso es algo muy peligroso y es algo muy nocivo y es algo a lo cual nuestra generación le tiene que tratar de escapar, porque no existe construcción posible de una Argentina si nos estamos tirando piedras entre nosotros. Y así como te digo que yo estoy totalmente en contra del gobierno de Mauricio Macri y que yo estoy totalmente en contra de la propuesta política y económica de Cambiemos, también te digo que aunque ganemos las elecciones hay que tenernos en cuenta. Naturalmente es una obviedad, porque aunque le ganemos las elecciones, Macri va... Una cosita quiero terminar esto, perdón, tenemos algún delay y por eso se complica. Sí. Macri, por más que nosotros le ganemos las elecciones, va a sacar entre 35 y 40 puntos, estimo yo, o por ahí, en las elecciones generales de octubre. Esto quiere decir que va a tener representación política en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, que va a tener intendentes, que va a tener gobernadores. Y lo mismo aplica a la inversa. La principal propuesta de campaña de Mauricio Macri es que nosotros desaparezcamos. Y la verdad, le tengo una pésima noticia a todos los gorilas y a toda la derecha y a toda la oligarquía, y es que pase lo que pase, nosotros no vamos a desaparecer, porque a nosotros no nos vencen. Lamentablemente para ellos no lo van a lograr. Y aunque nos ganen las elecciones, nosotros vamos a tener nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros intendentes, nuestros gobernadores, nuestros concejales defendiendo nuestro proyecto político. Así que saquémonos un poco la posición de estar con la guardia levantada, cagándonos a trompadas, y pensemos cómo hacemos para construir un país que los incluya a ellos y que nos incluya a nosotros. Pedro, pará, no te enojes, sabés que te quiero y te respeto. Dos cosas. Primero, a ver, dijiste que en el 95... ¿sí? No me enojo. El antiperonismo fue con Menem, no sé qué, o el gorilaje fue con Menem. Menem fue con la lista 2 del PJ. Yo hasta esa era la foto. ¿Sí? Hasta, o aprendí mal yo en la escuela. Pero Menem fue con la lista y con todo el peronismo. ¿No dijo eso? ¿Sí? Bueno, yo pensé que había escuchado eso. Si no dijiste eso, me corregís. Y la otra cuestión, Pedro, si no subestimar un poco al que piensa diferente, decir, che, el gorilaje va a sacar el 40%. ¿Qué sé yo? Mi hija que es joven, quizás vote a Macri. ¿Por qué? ¿Es gorila porque vota a Macri? ¿No es subestimar un poco? ¿O descalificar? No. A ver. No, es que... Esteban, me parece que estás poniendo en mi boca palabras que yo no dije. No, bueno, yo no digo que el que mal... vota a Macri es un gorila. Digo que el que quiere que desaparezca el peronismo es un gorila. Y esto lo sostengo. El que quiere que el peronismo desaparezca es un gorila. El que odia al peronismo es un gorila. El que quiere eliminar al peronismo del sistema político argentino es un gorila. A los gorilas les doy una mala noticia, y es que a nosotros no nos vencen. A pesar de las bombas, a pesar de los fusilamientos, a pesar de las dictaduras, a pesar de los desaparecidos, nosotros estamos acá y vamos a seguir estando. Eso es lo que digo. No quiero decir que todos los que votan a Macri son gorilas, para nada. Bien. No creo eso, y me parece que no es un buen discurso político, y yo no lo sostengo para nada. Yo digo,
el que quiere que nosotros estemos afuera del sistema político. Eso Pedro, sí. pará, no te Ahora, vayas, no te vayas, pará. No te vayas porque acá lo tengo a Carlos Campolongo que asiente todo lo que decís, ¿sí? Y quiere decir algo, escuchalo, Pedro. Carlos. No, en esta ¿Estás de parte sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un viejo ideario de aquellos nostálgicos que quieren volver en lo económico y social al preperonismo, que es peor todavía. En cuanto a lo de los gorilas, sí, yo lo que vos acotabas de tu hija es cierto, creo que hay que Mi hija comprender. tiene 12 años, no vota. No, pero no importa, pero hay que tomar en cuenta, porque, insisto, no, y lo decía hace un rato y no pude terminar porque es una idea muy compleja, no es una cuestión solamente superficial lo del macrismo, es un intento de cambio cultural, no para un lado positivo. Lo dijiste recién eso. Bueno, por eso te digo, hoy hay que... porque todo parecía como que nada, eran los CIOs y se acababa. No, es una concepción política, repito, donde se diluye la dimensión social en pos del emprendedor, el individualista y un montón de macanas. Un montón de macanas, porque, por ejemplo, se inaugura una ruta en Mendoza y entonces parece fundacional. La Argentina tiene hoy 40.000 kilómetros. Ahora sí que Pedro tiene delay y está sintiendo todo lo que vos decís. Dale, Pedro, retomá y seguimos hablando también con Carlos Campolongo. Dale, Pedro. No, sí, perdón, que tengo un poquito de delay, por eso se me complica. No, respecto a lo de Menem, quizás me expresé mal. Yo no creo que Menem sea gorila, todo lo contrario. Menem es peronista, yo me hago cargo absolutamente de eso, no tengo ningún problema en decirlo. Yo me refería a la elección en la cual Carlos Menem sacó el 25% en el año 2003, que Ricardo López Murphy sacó, si no me equivoco, un 17%, saliendo tercero atrás de Néstor. Y me estoy refiriendo a la elección de Angelos, si no me equivoco, acá los que tienen más años que yo me podrán corregir, en el año 89, Angelos, que era el candidato de la lapicera y que decía que había que hacer lápiz rojo. Respecto a lo que dice Campolongo, lápiz rojo. Y esto exactamente. Yo coincido con lo que dice Campolongo respecto del emprendedurismo. Una cosa es si me venís a hablar vos, Esteban, que sos un trabajador de prensa, de ser emprendedor, de hacer un esfuerzo, esta cosa que tenemos todas las personas que somos de clase media y quienes somos inquilinos queremos algún día ser propietarios, que quienes tenemos un auto 2009 nos gustaría algún día tener un auto 2017 y tener un ascenso social que es una virtud y es algo característico del peronismo. A mí que me vengan a hablar de esfuerzo, personas que heredaron absolutamente toda la fortuna que tienen, como Macri, como Rodríguez Larreta, como los Bullrich, como los Peña Brown, que ellos nos hablen de esfuerzo a nosotros, a mí la verdad que me parece entre ridículo y un poco provocador, realmente. Porque una cosa es que nos hablen de esfuerzo y emprendedurismo, personas que se esforzaron y que trabajaron toda la vida, y otra cosa es que nos hablen de esfuerzo personas cuyo primer trabajo fue en la empresa que heredaron de su padre, contrabandista. Tengo una patadita para vos, Pedro, acá, pero no te enojes, Está bien lo que está diciendo, estoy está de acuerdo con lo que está diciendo. No, tirala, Esteban. Sí, Máximo también heredó una fortuna. Máximo Kirchner, digo. Y absolutamente, sí. Sí, seguro, pero él no habla de emprendedurismo, Esa es la diferencia. Bueno, está bien. Está bien. ¿Qué quería decir, Campolongo, que me miraba? Pensé que quería decir. No, claro. Nosotros hablamos de un Nosotros hablamos de un proyecto colectivo y nosotros decimos que nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Eso es lo que decimos nosotros, que independientemente de cómo nos vaya individualmente a cada uno de nosotros, lo que tenemos que tratar es que al conjunto del pueblo argentino le vaya bien, porque si no, aunque a mí me vaya bien, si a todos los que están alrededor mío les va mal, yo nunca voy a poder ser feliz. Eso es lo que creemos nosotros y yo lo creo firmemente. Y te digo una cosa más, para el peronismo, digo esto y termino, para el peronismo no hay que hacer grandes esfuerzos para ser feliz. Uno no tiene que venir a este mundo y esforzarse para ser feliz. Para el peronismo, el simple hecho de haber nacido, el simple hecho de ser personas, ya nos hace merecedores de la felicidad, merecedores de derechos y de vivir dignamente. A diferencia del macrismo, que nos quiere hacer pasar una vida de sufrimientos para llegar algún día a un futuro en el cual, eventualmente, si todo sale bien, podemos llegar a vivir un poco mejor. Pedro, que nunca sucede, ¿no? Pedro, vos... Campolongo va a cerrar acá en el piso, pero le voy a dar la prioridad al móvil. ¿Te parece, Carlos? Disculpe. Sí, dale. Pedro, ¿vos jugás a que Alberto Fernández gana en primera ronda? ¿Cómo? Si jugás todo lo que tenés a que Alberto Fernández gana en primera ronda.
Mirá, la verdad que me gustaría que pase, pero no analizo ese escenario solamente. Me parece que es un escenario que está muy cerrado, que es muy incierto y que puede pasar cualquier cosa. Creo que la polarización favorece esa posibilidad para los dos lados, ¿no? El hecho de que el 85% de los votantes se incline por alguna de las dos fórmulas hace que las dos fórmulas justamente estén cada vez más cerca de los 45 puntos. Ahora me decís, ¿le vamos a ganar en primera vuelta? No me van a sacar ese graph, compadre. O sea, te sacamos el otro. Se frizó, me parece. Sí. Pedro... Correligionario me gusta más a mí que sí. contra. Pero bueno, dale, seguilo. Dale. ¿Pensás que Macri le tiene miedo a Cristina? ¿Que Macri? ¿Le tiene miedo a Cristina? Mira, con todo lo que tiene a su favor, la verdad que si Macri le tiene miedo a Cristina es un cobarde, ¿no es cierto? Lo que te puedo garantizar, y esto te lo juro y te lo aseguro porque la conozco hace mucho tiempo, es que Cristina no le tiene miedo a Macri. Lo que le pase a Macri en su fuero íntimo a mí no me interesa porque no es mi dirigente, no me representa para nada. Lo que te puedo garantizar es que tanto Cristina como Alberto Fernández y todos los que militamos en esa fórmula no le tenemos miedo a Cambiemos, no le tenemos miedo a Macri, no le tenemos miedo a Marcos Peña, no le tenemos miedo a Patricia Bullrich y no le tenemos miedo a ninguna de las agresiones y las amenazas a las cuales... Está bien, Pedro, sos actor y humorista. Decime vos qué de los spots que viste y de la campaña, ¿qué te parece lo mejor hecho por el macrismo y lo mejor hecho por el kirchnerismo? Y también, ¿cuál es el que más te da vergüenza escénica? Me gustó el último spot de Alberto. Me gustó el último spot de Alberto que habla de la deuda, que tiene el cartel atrás que muestra toda la deuda que contrajo Macri en estos 4 años de gobierno. Me gustan mucho los spots que no hablan los candidatos, sino que habla la gente. Eso es algo que el macrismo hace bien. Como, bueno, naturalmente la imagen, la cara de Macri y de Pichetto quizás no arrastra un vendaval de votos. El macrismo hace algo inteligente, me parece, que es poner a la gente a hacer campaña en estos spots que hacen filmando donde llega el tren o el nuevo kilómetro de ruta pavimentado. Eso me parece que es algo inteligente. Pero a mí la campaña que más me gusta es la campaña que hacemos las personas que estamos desesperadas por tratar de intervenir en la escena electoral, y es la campaña más, si se quiere, caótica, la campaña más desorganizada, la campaña de la gente que interviene los carteles en la calle, la campaña de los militantes que salen a repartir volantes. Esa es la campaña que me parece más atractiva, más que los spots. Después, ellos son muy buenos haciendo spots, ¿no es cierto? El spot de María Eugenia Vidal mirando a cámara, mostrándose como una persona que está conmovida por la realidad social y política, como si ella no tuviese nada que ver, es un gran spot de campaña. Creo que Vidal es muy buena protagonizando los spots. Te diría que políticamente lo que mejor hace es protagonizar spots publicitarios. Y después, bueno, yo no soy un experto tampoco en comunicación política, no confío muchísimo en esas cosas, pero esos spots me gustaron. Pedro, mira, voy a compartir brevemente lo que dije cuando arrancamos el programa en un editorial. Sí, ahora seré sucinto. Yo dije básicamente que la campaña del gobierno es homogénea, granítica, consolidada e inteligente. Y la de la oposición, la de Alberto, es heterogénea, desordenada y que huele a viejo. Y dije también que con estos números de colapso económico que hay, no hay duda, son monstruosos los números que tenemos en la economía, que el gobierno tenga chances nítidas de ganar las elecciones, habla indudablemente también de un fracaso de la oposición, es decir, de ustedes. Bueno, sí, coincido en parte, Esteban, con lo que decís. Me parece interesante para discutirlo. Coincido que ellos haciendo campañas son mejores que nosotros, principalmente porque ellos son un producto, ¿no es cierto? Son un producto construido por marketing y publicidad y esconden los intereses que tienen. Nosotros, el peronismo, somos un vendaval, ¿no? Algo que erupciona y que va más allá de la capacidad que tenga un publicista de orientarnos a nosotros el discurso. Es cierto que nuestra campaña es heterogénea porque nuestro frente político es heterogéneo, porque naturalmente no dicen lo mismo Axel Kicillof que Sergio Massa, no dice lo mismo Luana Volnovich que Alberto Fernández, y eso me parece que es una virtud nuestra, ¿no es cierto? Creo que se nos ha acusado muchas veces a nosotros de ser dogmáticos o de ser demasiado verticalistas, y esta campaña muestra todo lo contrario. En Cambiemos, desde el presidente hasta los trolls de Twitter dicen lo mismo, que es instalar el miedo y el odio con respecto a nosotros. En nuestra campaña, diversa, robusta, amplia, se dicen muchas cosas porque efectivamente hemos constituido un frente electoral y político que es amplio y que es diverso y que por supuesto tiene lugar para muchas voces y para muchas
opiniones. Creo que el hecho de que el fracaso económico de Macri no se condiga... Sí, perdón, Esteban. No, pará, redondea, Pedro, que eso me interesa. A ver, redondea, que el fracaso económico de Macri no se condice con qué. ¿Qué querías decir? Redondealo, a ver, que me interesa. No, quiero decir, por supuesto que la oposición tenemos responsabilidad en el hecho de que el gobierno de Macri no esté, digamos, en cochería electoral y que ya tenga el boleto picado y todas esas cosas, y que por supuesto hay cosas que hemos hecho mal seguramente en estos 4 años, pero me parece también que hay responsabilidad de quienes se encargan de proteger y de blindar las consecuencias del gobierno de Macri, ¿no es cierto? Por supuesto que es responsabilidad de todos y por eso me parece importante esto que decía antes, de que después del 10 de diciembre salgamos de este lugar, digamos, de trinchera y de andar viendo y todo pensado en función de la grieta y de ellos y nosotros y tratar de buscarle la vuelta a la Argentina porque realmente la situación que deja Macri es muy catastrófica, es muy caótica, es muy difícil y requiere del esfuerzo de todos y todas para poder salir adelante. Pedro Ernesto Adida te habla de vuelta para que no nos confundas, para que sepas de dónde tiene la pregunta y ¿de dónde viene la patada? O sea, patada o caricia, claro. Te iba a decir, dale. Te iba a decir que vos sos un actor muy identificado con el kirchnerismo. ¿Qué pensás de los actores que están muy identificados con el macrismo, como puede ser Casero, por ejemplo? Juan Acosta, claro, está bien. Mira, la verdad que yo con Casero me reí muchísimo viéndolo en Cha y me quedo con eso, y yo más que actor me siento un militante político y no me interesa la discusión gremial dentro de lo que es el rubro de la actuación, sino la discusión política, ¿no es cierto? Sí me parece que ellos tienen una suerte muy grande, que es que Casero sale a negar la cantidad de desaparecidos y eso no se lo achacan directamente a Macri, ¿no? Casero sale a decir que hay que perseguir a Estela de Carlotto y nadie dice que eso lo dice Macri. Nosotros no tenemos la misma suerte. Si yo hoy en esta entrevista llego a decir una barbaridad, Dios no lo permita y mi razón me mantenga en equilibrio, van a decir, el humorista acá, amigo de Alberto Fernández, dijo que si Daddy Brieva sale y dice algo que puede llegar a restar en la cuestión electoral, se lo achacan directamente a Alberto Fernández. A mí no me interesa discutir, la discusión no es el cadete o Casero. La discusión es Macri o Alberto y los que estamos o Vidal y Kicillof. O Vidal y Kicillof. Que cada uno Pedro, asuma. O Vidal y Kicillof. También. ¿Crees que tienen chances ustedes de arrebatarle la provincia por ejemplo, al gobierno? La principal provincia del país. Mirá, sí, Esteban. Sí, yo creo que chances tenemos, si no me tengo que quedar en mi casa, por supuesto. Me parece que es una batalla electoral muy importante, quizás la más importante que tenemos nosotros este año. Me parece que Axel es un gran candidato, una persona que está muy preparada, que conoce los problemas de la provincia, que la caminó, que la recorrió, y eso lo vimos todos, los que lo queremos a Axel y los que no lo quieren también. Hemos visto que en estos 3 años ha ido pueblo por pueblo, predicando su discurso, su modelo de país y de provincia, y que es un gran candidato y que se enfrenta a una buena candidata que tiene el oficialismo, como es María Eugenia Vidal, a la cual no se le achaca la responsabilidad política del descalabro económico que generó el gobierno de Macri. A mí me parece que una gran diferencia es que María Eugenia Vidal es la defensora o la representante de los intereses de la Casa Rosada en la provincia. Y esto es algo que los gobernadores por lo general piensan a la inversa, ¿no? Digamos, incluso los gobernadores de ellos, Cornejo, por decirte algo, el gobernador de Mendoza, debe ser una persona que defiende los intereses de los mendocinos radicales frente a la Casa Rosada. Pedro. Vidal hace exactamente lo contrario, es una defensora de la Casa Rosada en la provincia de Buenos Aires. Es casi una ministra Vidal, ¿no? Más que una gobernadora. Sí, Pedro, ahora, ¿qué pensás de la campaña que está haciendo Cristina? ¿Pensás que hace falta más protagonismo de ella? Digo, ¿está enfocada solamente en el libro? ¿O que eso viene para una segunda etapa? Digo, ¿cómo la ves jugando en esta campaña? Mira, seguramente lo que tengamos que hacer en la segunda etapa lo vamos a saber después de las PASO y teniendo en cuenta ese resultado vamos a redefinir nuestra estrategia. Me parece que Cristina hizo un desplazamiento probablemente que no tiene el protagonismo que tuvo en otras campañas por la cuestión tan elemental y simple, y es que no es candidata a presidenta, es candidata a vicepresidenta, y Cristina tiene esta manera de participar en la campaña, que es presentando su libro en algunos distritos que le son muy afines y en otros no tanto. Digamos, Cristina la quieren mucho en el Chaco, por ejemplo, y quizás no tanto en Mar del Plata, pero vaya donde vaya, ella convoca muchísima gente y suscita las emociones que suscita Cristina, y me parece que quizás ese corrimiento
de Cristina posibilitó la incorporación de actores que con su protagonismo no se hubieran acercado, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Massa o de algunos gobernadores que tienen diferencias o que las tenían con la figura de Cristina y que, bueno, al no estar ella en el centro absoluto de la discusión electoral, pueden tomar otro protagonismo. Si Cristina tiene que estar más o menos, lo veremos después del 11 de agosto. Ahora, parafraseando a Cristina, ¿qué es lo más pindonga que tiene este gobierno para vos, Pedro? Lo más pindonga que tiene este gobierno, o cuchuflito, bueno, el futuro que nos propone, ¿no es cierto? Sí. Pindonga y cuchuflito, sí, creo que pindonga es el futuro y cuchuflito es el presente, ¿no es cierto? Nos ofrecen un presente muy berreta en pos de un futuro que nunca va a llegar. De todas formas, me parece que en buena hora el gobierno se preocupó por las pymes y por las segundas marcas, por las empresas más chiquitas. Me parece que tuvo que venir Cristina a decir pindonga y cuchuflito para que el macrismo se preocupen por, digamos, estoy viendo ahora el graf que dice, este es un gobierno pindonga y me causa un poco de gracia, les pido disculpas. Pero me parece que en buena hora que el gobierno se está preocupando por las pymes, ¿no es cierto? Afortunadamente llegó ese momento. Un poco tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Bien, dale, Pedro, recién hablabas de la herencia que va a dejar este gobierno. Y yo te pido un título. ¿Macri no quiso, no pudo o no supo? Macri, ¿qué cosa? Porque yo no sé si Macri no quiso, no supo y no pudo. Me parece que él vino a proponerse... yo te digo, Macri quiso bajar los costos laborales en la Argentina, supo y pudo. Eso lo hizo. Quiso bajar los costos laborales, supo y pudo. ¿Cómo hizo? Devaluando, recibió un dólar a 9, o si no te gusta el oficial, vamos con el dólar blue, lo recibió a 15 y lo va a dejar alrededor de los 45. Tuvo paritarias por abajo de la inflación, tuvo la inflación más alta de los últimos 35 años y eso lo logró. Quiso, supo y pudo. Eso. Después, si quiso, supo y pudo hacer un gobierno que beneficie a la mayoría de los argentinos, no, eso no quiso. No es que no sé si supo y pudo, no quiso. Macri no tiene un proyecto político inclusivo, no tiene un proyecto político que apunte a defender a las mayorías de la Argentina. Él tiene otro proyecto político. Ahora, su proyecto político quiso, supo y pudo implementarlo, lamentablemente para nosotros. Ernesto, dale, Ernesto. No, lo que te iba a decir es, todos están preguntando, Pedro, por qué la gente lo vota, etcétera. La realidad es que el salario también cayó 20% en todo este periodo. Y vos no pensás que hay gente que dice, bueno, ¿sabés qué? Yo con total de que no vuelva el peronismo, el kirchnerismo o cualquiera de sus versiones, prefiero incluso perder hasta el 20% de mi salario. ¿No crees que eso es lo que está ocurriendo? Así, racionalmente pensado. Sí. Yo creo que eso por un lado está ocurriendo, que seguramente hay mucha gente que con tal de que no volvamos nosotros está dispuesta a cualquier cosa. Y me parece que hay tres factores a analizar en lo que tiene que ver con los problemas económicos. Uno, bueno, que se generen, ¿no es cierto? Que hay un problema, eso estamos todos de acuerdo, que hay problemas en la economía argentina. Segundo, ¿a quién le adjudica la responsabilidad del pueblo argentino de ese problema económico? Y tercero, ¿quién cree que se lo puede resolver? Que hay problemas económicos lo admite hasta el propio gobierno. Después es responsabilidad nuestra de la oposición. Por eso yo no le quiero echar la culpa a la gente que no nos elige, sino nuestra incapacidad de salir ¿cómo se dice? A explicar nuestro proyecto político, perdón, me trabé un poquito, a explicar nuestro proyecto político, a explicar nuestra propuesta electoral. No alcanza solamente con enumerar cuántas pymes cerraron, no, eso, agarrás los datos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo y lo decís, lo puede decir cualquiera. Me parece que nosotros tenemos que encontrar la sensibilidad y la capacidad necesaria para poder explicar por qué este proyecto político perjudica a la mayoría de los argentinos y por qué el proyecto político que encarna Alberto y Cristina nos beneficia. Pero Pedro, y una renovación, esto sumo yo, es mi mirada, y una renovación también. A ver, Cristina candidata, sí, Alberto que fue primer jefe de gabinete y que el arquitecto del kirchnerismo, sí, Massa que fue jefe de gabinete y candidato testimonial en 2009, digamos, también son las mismas caras. Lo saco a Kicillof de este análisis que indudablemente encierra y encarna una gobernación, guste más o guste menos, pero después son las mismas caras, Pedro. Bien.
Mira, Esteban, sí y no. Es cierto que en la primera línea, tanto Alberto como Cristina son figuras que forman parte de la política argentina hace muchísimo tiempo. No me voy a detener en Macri y Pichetto, ¿no es cierto? Porque, bueno, ahí por supuesto que no hay ninguna renovación. Pero yo por mi trabajo tengo la suerte de recorrer todo el país y te digo que en el peronismo hay muchísimos dirigentes menores de 40 años muy valiosos que están teniendo un protagonismo muy importante en esta campaña. Te hablo desde Walter Woto, intendente de Ushuaia, te hablo de Anabel Fernández Agasti, candidata a gobernadora de la provincia de Mendoza, Lucila de Ponti, diputada provincial por la provincia de Santa Fe, te hablo de Luana Volnovich, nuestra segunda candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires. Hay una renovación. Incluso, yo no creo mucho en las encuestas, pero hay un dato que es contundente y es que el macrismo es muy rechazado entre la juventud y el Frente de Todos no, y que Cristina conserva una imagen positiva muy alta entre las personas que son menores de 22 años. Entonces, evidentemente, la juventud interpreta que el Frente de Todos es capaz de llevar adelante, de realizar los sueños que tenemos nosotros, los que tenemos menos de 35, 40 años, no sé cuál es el límite de la juventud, pero no tengo duda que la renovación dirigencial dentro del peronismo se está dando y de una manera muy sana y muy fructífera. Bien. Y a mí me genera muchísima esperanza. Pedro, no te vayas, yo tengo 43 y me siento un pibe, así que me pongo joven. Para que lo quiero sumar a Campolongo, ¿sí? Que está desde temprano en el programa y tiene una mirada muy aguda y muy interesante. Dale, Ernesto, por favor. No, Carlos. Le iba a preguntar a Carlos también, ¿no? Esto, y a vos, digamos, porque vos hablaste de la juventud, votan 6 millones de jóvenes en la Argentina. Sí. Y le pregunto a Carlos si estos jóvenes históricamente estuvieron más cerca de las alianzas de centro-derecha, eso parecería ser la alianza Macri-Pichetto, o de las alianzas de centro-izquierda, que es lo que parecería ser Fernández-Fernández. No, yo creo, me da la impresión que ahí no comparto totalmente lo de Pedro. Creo que hay juventudes, por llamarlo así, a ese sujeto histórico, hay juventudes que están con Macri y hay juventudes que están con Cristina. Pero ¿sabés lo que sí me gustaría insistir? Porque fue muy interesante escucharlo a Pedro y todos los conceptos que ha dicho, pero yo me quedo con dos o tres rápidamente. Primero, él lo señaló y es muy importante cuando se tiene un proyecto político que se demande esfuerzo, pero no sacrificio. Ahí es la palabra que él usó y yo coincido con él. Esfuerzo es una cosa. Sacrificio, cuando te falta la desigualdad, todo esto que mencionábamos, es otra cosa. Y lo que yo también me parece que está enseñando esta campaña, más allá de si hay caras nuevas, caras viejas, porque también esto de nuevo y viejo es un clivaje que ha inventado el macrismo. Y vos podés tener jóvenes viejos y viejos jóvenes, ¿me entendés? La cuestión generacional no es una cuestión de edad. Pero lo que yo no veo en debate, hoy por hoy, en ninguna de las dos fuerzas, es la explicitación de un proyecto nacional. Del macrismo ya te di las características. Sí. Es egoísta, por lo tanto, proyecto social no tienen. Es el individuo y a lo sumo la familia. Margaret Thatcher, neoconservadorismo, neoliberalismo, llámalo como quieras. Pero lo que está faltando en la Argentina es un proyecto estratégico. ¿Alberto no lo tiene, dice usted? No, por supuesto que no. Ninguno de los líderes de la Argentina sabe cómo manejarse en el mundo hoy por hoy, porque no saben lo que está pasando. Entonces tienen que improvisar. Sí. Uno con el festejo de que lo de la Unión Europea y el Mercosur es excelente y vendrá la felicidad y caerá la felicidad. Seamos más modestos, ¿sí? Y pensemos en la articulación de ese último legado que nos dejó Perón después del abrazo de Balbín con él, y que fue un modelo argentino en el que podamos convivir todos, aún los que tenemos concepciones económicas diferentes, sociales diferentes, políticas diferentes, pero tenemos que tener un proyecto de nación, aún en la era de la globalización, porque los estados no han desaparecido. Preguntale a Trump a ver si el Estado de Estados Unidos de América desapareció. Preguntale a los franceses si van a resignar los subsidios que tienen ellos por la agricultura. Entonces hay que pensar con menos chicana, menos dialéctica amigo-enemigo y más ideas que tengan que ver con el siglo XXI, entre ellas la educación. Estamos en la pelotudez y no en lo importante, Campolongo.
Bueno, no quiero ser agresivo. No, lo dije. A ver si me golpeás. Lo dije yo. No, ¿cómo voy a golpear a Capolongo? Podríamos sumar Tengo una también gran admiración por usted. al Además, debate. me gusta mucho escucharlo. Sí. Espera, si ahora lo sumamos a Marcote. ¿O querés decir otra cosa? No, que sumar el tema, por ejemplo, que hablaba él de la chicana, hacer Alberto Fernández y una entrevista a Joaquín Morales Solá, y hoy el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, salió a responderle por las redes sociales. Digo, es raro también, digo, ¿forma parte de esta parte de la chicana política, Pedro? Sí, quería decir algo, que es que estoy bastante de acuerdo con lo que dice Carlos Campolongo. Compañero, me gustaría que estemos de acuerdo también cuando entremos los dos al cuarto oscuro y que esta concordancia que tenemos se manifieste electoralmente. Coincido que efectivamente hay una dificultad para los líderes políticos de cómo se manejan en el mundo, pero porque lo que no tiene relato es el mundo, no la Argentina. El mundo está sin relato, a diferencia, por ejemplo, de cuando asumió Carlos Menem, que se había caído el muro de Berlín hacía 15 minutos y que había un relato que podía imperar en el mundo. El relato que tiene Macri para la Argentina es viejo, no sirve, no prende. Macri se abrió al mundo y el mundo le clavó el visto, no leen ellos cuál es la realidad que se está viviendo en el mundo. Ellos entienden las cosas de otra manera y son mucho más dogmáticos que nosotros. Efectivamente, yo no te digo, Alberto en este momento tiene el proyecto ideal para la Argentina en el mundo, porque la verdad que te estoy mintiendo, digamos. Yo lo que te estoy asegurando es que Alberto Fernández tiene un proyecto político que defiende los intereses de los argentinos y las argentinas. Eso me parece lo más importante. Y después, referido a la pregunta de Nicolás Dujovne, me parece mucho más importante que Nicolás Dujovne nos dé respuestas a los argentinos y a las argentinas de los pésimos resultados que tiene su gestión y no que se ponga a contestarle las cosas que dice Alberto Fernández en una entrevista, ¿no? Es decir, básicamente, como diríamos nosotros, jocosamente en el barrio o en una reunión de amigos, ponete a laburar, Dujovne, a laburar, hermano. Sí. Pedro, a ver, mostrame un minuto, Campolongo se ríe acá. Mostrame un minuto, dile, porque probablemente también, yo no sé si nos hicieron creer o esto es cierto, pero seguramente Donald Trump sí, a Macri le puso el dedito así, ¿o no? Le clavó el visto, seguro, pero también le puso el dedito de me gusta, ¿o no? En Facebook, Pedro. ¿Le gusta? ¿Te lo pregunto? Sí, le gusta. A Trump le gusta. Las inversiones no llegaron, ¿no? Las inversiones no llegaron. O sea, el sistema productivo argentino no mejoró por el apoyo de Donald Trump. Es cierto, se sacan la foto, está buenísimo. A Macri le debe subir la imagen, pero lo único que nos mandó fue deuda. Así que con amigos así, ¿quién necesita enemigos, no? Se ríe acá Campolongo, a ver, se ríe Campolongo. ¿Quiere decir algo, Campolongo? A ver, ¿quiere decir algo? Se ríe. No, porque es cierto, digamos. La verdad que el endeudamiento, hay distintas explicaciones y demás, pero yo creo que, bueno, hemos tenido un endeudamiento que supera casi al de Rivadavia, el de la enfiteusis, digamos. O sea, el endeudamiento que se ha adquirido es inconcebible porque vuelve a repetirse la misma historia. No se ve en acción eso. Eso fue para salvar el dibujo de la contabilidad, de los déficits y de lo que no se iba modificando. La verdad es que sí, desde Trump le interesará, podrá tener negocio en la Argentina en ese sentido, pero lo ayudó mucho porque dio la orden directamente que le dieran la plata. Así que... Carlos, a ver, dale. ¿Macri es un político inteligente? Qué buena pregunta. Tendría que definirte qué entiendo yo por un político que está cerca del estadista. Macri está lejos de eso. Pero es inteligente. Muy lejos. Es pícaro, es vivo, pero ojo, que también se han creado muchos mitos. En Boca Juniors no fue Macri el que lo salvó, fue la estructura gerencial que le puso el padre, ¿eh? Ojo. Tal vez convenció más la imagen de Macri. Riquelme, ¿no? Le quería preguntar a Pedro lo mismo. Eso quería, perdóname, Nati. Perdóname, Nati. Pedro, ¿Macri es inteligente, es un político inteligente? No me parece que sea una gran virtud, digamos. No es la primera palabra con la cual linkeo el apellido Macri, ¿no? Me decís Macri, lo primero que me sale no es inteligente, ¿no? Tengo muchas otras palabras que me salen antes. No quiero decir con esto que Macri es un idiota, porque la verdad que tampoco creo que quien llegue a presidente pueda ser tonto, pero no es que vos me decís Macri y lo primero que pienso es inteligente, ¿no? Pienso en otras cosas. ¿Cómo cuáles? Claro, ahí está.
¿Como cuáles? Pienso en deuda, pienso en contrabando, pienso en Franco, pienso en la patria contratista, pienso en ajuste, pienso en represión, pienso, principalmente en eso. Después pienso en Boca, después me acuerdo del bigote. Pedro, una característica de su persona, digo, no sus acciones, sino una característica o una virtud o un defecto, ¿no? Garca, es Garca Macri. Bueno, ahí está. Tenías dudas, ¿no? Te quería que lo diga y lo dijo. No tenía dudas, pero yo no le pedí que dijera eso. No, nadie le pide. Sino una característica. Bueno, Carlos dijo pícaro y el cadete dijo Garca. Ahora, ¿por qué crees, Pedro? ¿Por qué decís esto? Porque es una persona que hace política de esa manera, ocultando sus verdaderos intereses. A mí no me parece mal que en la Argentina haya un proyecto liberal, conservador, de derecha. Me parece que es sano, me parece que es necesario, me parece que siempre existieron. Lo que me parece mal es que se oculte, que nos mienta, que engañe y que disfrace cuál es su verdad. Pero ese proyecto de Esper no es de Macri. ¿Cómo? Ese proyecto de Esper no es de Macri. Macri, desde que asumió, lo único que hizo, entre otras cosas, subir los impuestos. No es un proyecto liberal. Subió impuestos, no hizo la reforma laboral. ¿Sí? Yo no veo un proyecto liberal en Macri. Sí lo veo en Esper, que es una cara nueva en la política, aún siendo... Seguramente no sea liberal en lo económico, seguramente no sea liberal en lo económico o seguramente no sea liberal para los liberales. Yo no me voy a poner a criticar a Espert porque creo que le muerde votos a Macri, así que no me interesa criticarlo. Él es liberal desde su concepción filosófica de la vida. Él es liberal porque entiende que lo que importa acá es la primacía del individuo. Él es liberal porque cree que la individualidad o que pensar en nosotros mismos es lo que nos va a llevar al buen puerto. Él es liberal porque él cree que la meritocracia es la manera que tenemos las personas de transitar por este mundo. Él es liberal porque no cree en la construcción colectiva. A eso me refiero yo cuando digo liberal. Después, Espert es más liberal, seguramente que sí, pero yo me refiero a liberal desde la concepción filosófica que tiene Macri de la política. Es un poco lo que ha dicho Campolongo muy temprano. Bueno, desde muy temprano, no te vayas, Pedro, sí está Néstor Marcote, que de Cambiemos, que escucha todo esto y medio que está un poco enojado. A ver, ¿qué quiere decir? No, a ver, lo quiero escuchar. Mira, lo quiero escuchar a usted, no quiero pelear con nadie, lo quiero escuchar a usted con atención. ¿Sobre qué querés? Mira, ojalá yo tuviera la elocuencia, la capacidad de palabra, el don actoral que tiene Pedro como para poder interpretar un relato, una versión patética y lamentable de lo que es la realidad. Pero bueno, la realidad que primero le tengo que decir que el miedo no es lo que estamos instalando nosotros. Ojalá yo tuviera el apoyo del Fondo Monetario. Estuve durante 20 minutos escuchándolo, así que tenga la delicadeza de no interrumpir. Él no sabe. Está bien, si no sabe que aprenda. Espera un minuto. Él no sabe, él está en el móvil y no sabe. Espérame, Pedro, quiero ordenar esto. Él no sabe que usted está sentado acá. Así que le pido, por favor, no lo ataque a él. No lo ataco a él. No lo ataque a él y Pedro no lo va a atacar a usted, porque además él no sabe que estaba acá y además es muy difícil debatir con delay en el móvil. Claro. Así que lo quiero escuchar a usted, pero sin criticarlo a Pedro, por favor. No lo estoy criticando. Por favor. Sin embargo, yo lo que verborragia, elocuencia y capacidad actoral que realmente envidio como para poder manifestar un relato, o sea, así como de pronto se nos adjudican trolls, también existen voceros como el señor que relatan una historia. Bueno, Macri es un estadista, pero permítame, le voy a dar un par de opiniones. Sí, pero no quiero que discuta con alguien del móvil. No estoy discutiendo. Marcote, para usted Macri es un dirigente inteligente. El señor recién hablaba del miedo que se está instalando, pero el miedo lo instala de pronto Fernández, lo instala Kicillof, lo instala la señora, la dueña de este, que no se llama todos, se tendría que llamar algunos, porque sinceramente no representan a todos, es una parte nada más. Entonces, algunos es el que instala el miedo y nos hace pensar a un sector muy grande de la Argentina que en la eventualidad que gane va a haber un desfile de coristas con políticos delincuentes presos que están saliendo. Va a haber un poder judicial que se destruye. Va a haber toda una represión
a la libertad de prensa. Bien. Ese es el miedo que no lo instala un sector de la política, sino que lo instalan ellos con sus propias expresiones. Me pone y, que seguido, y ahora lo sigo escuchando, me pone muy seguido, lo sigo escuchando. Sí. Entiende por qué yo no quiero debatir con Pedro, porque es un tema técnico pero lo entiendo de totalmente. Bueno, usted va a cerrar la idea acá en el piso, le doy mi palabra. Tengo más preguntas para Pedro, dale Ernesto. Pedro, recién hablábamos de quién te daba más. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Perdón, sí. ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, preguntá lo que quieras, pero Marcote? viste que es difícil con el delay y no quiero, dale, pero preguntá lo que quieras, dale. Es difícil, yo lo sé, pero le quiero preguntar honestamente y sin chicanas a Marcote si me puede nombrar 3 periodistas opositores que trabajen hoy en canales de aire en la Argentina. No voy a discutir, o sea, el tema. La libertad es total. Hay periodistas opositores. No sé, está este muchacho, como es el de Intratables, se encuentra ahí. No sé, si queremos discutimos, pero me parece que hay una libertad de prensa total. Creo que hubo Brancatelli, momentos uno en un panel de 9. Pedro, no sigo mucho la televisión. Espérame, Sí. Pedro, podemos ir a otro terreno. A mí no me gusta por el perfil del programa y demás, Claro. por lo que pienso. Hacer premio de periodista, no me gusta. Sabés que te súper respeto, Pedro, como también a Néstor Marcote, a todo y todo el mundo se puede expresar. Pero me gustaría ir a otro terreno, si les parece y nadie se enoja, porque además Ernesto tenía una pregunta para hacerte. No, Pedro. quería sacar de un tema central que es un tema que te involucra a vos, que es el tema de la cultura. La realidad es que el gobierno de Mauricio Macri ha lesionado bastante la cultura en estos últimos 3 o 4 años de gobierno. Y lo que yo te pregunto es si vos crees que con todas las prioridades que va a haber para el supuesto gobierno de Fernández, la cultura va a volver a ser importante. Porque la realidad es que primero va a haber un montón de otras cosas que resolver. Y me parece que la cultura, que es donde vos te desarrollás, también va a tener un tiempo de letargo. Seguramente que sí, y lo que pasa es que la economía del bienestar es lo primero que se ajusta, digamos. Cuando uno está corto de plata, lo primero que deja de hacer es ir al teatro, ir al cine, comprar un libro o comprar un disco. La manera que vamos a tener nosotros de fomentar la cultura es poniendo justamente plata en el bolsillo de los argentinos que puedan, cuando llegue el fin de semana, no solamente pensar en llenar la heladera, sino también darse algún que otro gustito, como puede ser ir a un recital o ir a disfrutar una obra de teatro, ¿no es cierto? Me parece que una manera de alentar la cultura, por lo menos en una primera instancia, es esa, ¿no? Más allá de cuando llegue la etapa en la cual las prioridades básicas estén resueltas y puedan pensarse políticas públicas en ese sentido. Sí, que Campolongo, el gobierno encierra un mensaje de vaciamiento, vacío cultural, un poco lo que decía Pedro, ¿o no? Sí, yo diría que sí, una banalización de todo, ayudado también por las nuevas tecnologías, pero además complementaría lo que dice Pedro, porque hoy la industria editorial argentina está pasando por una crisis, prácticamente se imprime muy poco acá, libros se imprime muy poco, ni estoy diciendo que no se lee, pero ¿sabés lo que pasa? Que el círculo no cierra si no hay una propuesta revolucionaria en la educación para el siglo XXI. De esto tampoco he escuchado a ninguno de los candidatos, no solamente a los dos que están hiperpolarizados, sino al resto prestarle atención. A lo mejor estoy equivocado, alguien habló y yo no lo escuché. Pero sin eso no hay salida, viejo. Ahora, no hay salida en un mundo de complejidad, hiperinformado, sobreinformado, donde no podés procesar lo cognitivo porque tenés miles de estímulos. No estamos preparados para eso, no como argentinos, como seres humanos. Sí. Ahora, usted habló de la hiperpolarización. ¿Por qué se cayó la tercera vía? En la cual usted abrevó y estuvo trabajando un tiempo, Carlos. ¿Sí? Abrevé. Sí. Yo creo que hay varios factores, pero fundamentalmente creo que cuando se desguaza un proyecto de eso es por un déficit de conducción, ¿no? Bien. Carlos, gracias por haber... No, gracias que lo pasé. Gracias. Pedro, el cierre, gracias por acompañarnos durante todo este momento. Sabés que más allá de todas las diferencias es muy grato conversar contigo. Te dejo la reflexión final. Muchísimas gracias, Esteban.
Lo mismo de mi parte, para mí es un gusto siempre salir en Crónica, el canal que está firme siempre junto al pueblo, siempre me tratan muy bien acá los trabajadores que vienen a hacerme la nota, muchísimas gracias a Penélope, al compañero camarógrafo, y nada, más allá de las chicanas, más allá de la grieta, más allá de la violencia, más allá del miedo, los argentinos y las argentinas tenemos una posibilidad muy importante en agosto y en octubre de dar vuelta a la página, porque nos merecemos otro gobierno, un gobierno que nos proteja, un gobierno que nos cuide y un gobierno que nos ofrezca un futuro. Es eso lo que queremos y es eso lo que nos estamos jugando en la próxima elección, así que desde mi lugar voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Alberto Fernández gane las elecciones y para que el Frente de Todos gobierne la Argentina a partir del 10 de diciembre. Pedro, la obra, ¿cómo es eso? No sé si ahí me reciben bien, no sé cómo es, pero contame la obra, ¿sí? ¿Sí? ¿La siguen haciendo, me imagino, no? No te la quiero spoilear, Esteban, estás invitado. Bien. El 3 de agosto. 3 de estamos agosto. en el ND Teatro, en Suipacha y Paraguay. Si querés venir, me decís y yo te juro que te guardo 2 entradas para que vengas con quien quieras. Bueno, muy bien, yo te la pago. Gracias, Pedro, abrazo enorme. Gracias, Pedro, querido, gracias. Pedro Rosenblatt, sí, el cadete con Penélope Canónico. Sí, Néstor Marcote, gracias.